Francisco, un papa en medio de su pueblo. No quiere aislarse. Jorge Mario Bergoglio busca el contacto con las personas. Con él ha llegado un nuevo estilo al Vaticano. El papa del fin del mundo busca un cambio en la Iglesia Católica. Su patrón, Francisco de Asís, el santo provocador del siglo XIII, era hijo de un rico mercader. Renunció al dinero y a su profesión y se entregó a los pobres y al Evangelio. Cualquiera que tome como modelo a ese santo deja claro que quiere cambiar las cosas, pero debe enfrentarse a enemigos poderosos. 13 de marzo de 2013. El humo blanco anuncia un nuevo papa. Buenas noches. Su primera aparición, modesta y sencilla, deja claro lo importante que es para él el pueblo de la Iglesia al pedir que los fieles recen por él. Cuando eligió el nombre de Francisco, comprendí que estaba pasando algo nuevo. Las señales eran claras. El nombre fue una declaración de intenciones. El nuevo papa es un maestro de los gestos. Nada se ve forzado. Tras su elección, tomó el autobús con los cardenales y pagó personalmente la cuenta del hotel. Renunció a residir en el Palacio Apostólico y sigue viviendo en la casa de huéspedes del Vaticano. Antes de cualquier reforma, de cualquier cambio estructural, el Papa dejó clara cuál era su relación con las personas. Sencilla, humilde, consigue llegar incluso a los más alejados. Creo que tanto sus palabras como sus gestos muy poderosos dejan claro que la Iglesia se mueve hacia su centro. Naturalmente, por seguir con detalles secundarios, seguimos trabajando en los cambios estructurales, las reformas en la curia. Son asuntos que interesan mucho a los medios y a la opinión pública, pero yo creo que la principal preocupación del Papa es volver a la razón de ser de la Iglesia, la evangelización. Un deseo que comparte con su predecesor. Francisco aprecia mucho a Benedicto XVI y continúa tras su estela. Una mayor dureza en la persecución de los abusos sexuales y la reforma de las finanzas del Vaticano. Las primeras medidas afectan al Banco Vaticano. Francisco se preocupa por la transparencia y hace auditar las cuentas. Nombra una especie de ministro de Economía, así como un consejo económico, dirigido por el cardenal alemán Marx. El dinero tiene una función de servicio y está destinado a ayudar a los pobres. Las iglesias ricas son las que más ayudan a los pobres, por ejemplo la de Alemania. Pero a veces existe el riesgo de que las estructuras de la Iglesia y de sus conferencias de obispos nacionales se hagan cada vez más grandes y burocráticas. Creo que el Papa volverá a centrar la atención sobre lo fundamental. El Papa dejó claro lo que era fundamental para él en Asís, la ciudad de San Francisco. Viajó allí poco después de su elección y no fue una decisión tomada a la ligera. Sus predecesores se reunieron en esta ciudad de Umbría con representantes de las religiones para rezar por la paz mundial. El viaje tiene un carácter programático tan fuerte como la elección del nombre. Desde esta ciudad de la paz, repito con la fuerza y la mansedumbre del amor, respetemos la creación. No seamos instrumentos de destrucción. Respetemos a todo ser humano. Que cesen los conflictos armados que ensangrientan la tierra. En la Basílica de San Francisco, los frescos narran la historia de Francisco de Asís. Asís a principios del siglo XIII. Francisco nace en una familia burguesa adinerada. Su padre es comerciante de paños y espera que su hijo siga sus pasos. Lo lleva en sus viajes de negocios y le encarga tareas importantes. Francisco aprende a trabajar con telas muy valiosas y a tratar con los clientes. No presta atención a los molestos mendigos. Gran parte de lo que sabemos sobre Francisco de Asís procede de la leyenda de los tres compañeros. Tres amigos del santo escriben sus recuerdos después de su muerte. Narran lo popular que lo había hecho el dinero durante su juventud.
Recorría día y noche la ciudad de Asís. Era tan pródigo en gastar que cuanto podía tener y ganar, lo empleaba en comilonas y otras cosas. Soñaba con ser ordenado caballero, pero antes debía probar su valor en la batalla. En 1202 tuvo una oportunidad cuando Asís y Perusa se declararon la guerra. Los hombres de Asís perdieron la batalla y Francisco acabó en prisión. En la cárcel empezó a dudar del estilo de vida que había llevado. Un año más tarde quedó en libertad, pero afectado por una grave enfermedad. Las dudas se hacían más fuertes. ¿De qué sirven las ropas hermosas si uno está vacío por dentro? ¿De qué los banquetes si el espíritu se ve atenazado por horribles recuerdos? Una vez sano volvió a su vida anterior, pero las canciones, los bailes y los banquetes solo ofrecían breves momentos de diversión. Francisco buscaba la soledad y se retiraba al bosque. Encontraba consuelo en la oración. Sumo glorioso Dios, ilumina las tinieblas de mi corazón para que cumpla tu verdadero mandamiento. Su crisis vital lo alejó de sus familiares y amigos. Solía caminar por las calles pobres de la ciudad, donde se encontraba con el sufrimiento de los enfermos, los mendigos y los excluidos. Un día se encontró con un leproso y no reaccionó como lo había hecho siempre. Llevo 20 años viviendo como si Cristo no existiese. Entonces me causaba repulsión ver a un leproso. Pero Dios me ha llevado hasta ellos y al conocerlos, mi amor ha despertado. Poco tiempo después abandoné el mundo de los burgueses. Una vida con los excluidos. También el cardenal Jorge Mario Bergoglio solía encontrarse en los márgenes de la sociedad. Animaba a los sacerdotes a acudir a los barrios pobres. $13 millones de personas viven en la región metropolitana de la capital argentina. Muchos de ellos son católicos. El centro espiritual es la Catedral de la Plaza de Mayo, donde trabajaba el cardenal Bergoglio. América Latina es el continente con más católicos del mundo, pero la influencia de la Iglesia también está remitiendo. Bergoglio estaba convencido. La Iglesia no puede encerrarse en sus catedrales y cuidar solo de los acomodados y los creyentes. Solía tomar el autobús o el metro para viajar a los barrios pobres. Allí se desplazaba a pie a pesar del peligro. Entre la estación de tren y la autopista, uno de esos barrios pobres crece sin cesar. Más de 10.000 personas viven a la sombra de los hoteles y los bancos. En ningún lugar es tan intenso el contraste entre ricos y pobres. Una mafia de narcotraficantes armados se ha hecho fuerte en muchos de esos barrios para temor de sus habitantes, abandonados por la policía. Ahí trabaja el párroco Gustavo Carrara. Su comunidad vive en la villa 11114. La numeración procede del tiempo en que la Junta Militar gobernaba el país. Aquí viven 45.000 personas, entre ellas muchos inmigrantes de países vecinos que traen consigo sus tradiciones. El cardenal Bergoglio siempre lo favoreció. La patrona, digamos, nuestra es la Virgen de Luján. Y después, qué sé yo, las vírgenes de Bolivia, digamos. Acá la población, esa es la Virgen de Copacabana, la Virgen de Córdoba, la Virgen del Socavón. Son distintas zonas. Acá lo que el Papa habla, ¿no?, de la piedad popular, de la religiosidad popular, del amor a la Virgen, a los santos, al bautismo, bueno, está muy fuerte, digamos, ¿no? Es como una pequeña Latinoamérica la villa. Entonces, la piedad popular es el motor de toda la pastoral, ¿eh? O sea, hay muchísimos bautismos, hay muchas devociones a la Virgen, al Cristo. Nosotros celebramos muchas misas por día, por ahí 3 misas por día, celebra un sacerdote acá en la villa.
y a partir de allí vamos acompañando la vida concreta de la gente. Aquí, el cuidado de las almas implica también mejorar su situación material. La comunidad está construyendo una escuela, pues más del 40% de sus habitantes tiene menos de 17 años. La educación y las actividades de tiempo libre son la mejor prevención contra el creciente problema de la droga. También hay un club de fútbol, una orquesta infantil y una escuela de música. El sacerdote es un moderador. En esta comunidad de base, nada se decide desde arriba. Yo creo que se refiere a una iglesia que le va dando cada vez más protagonismo a los pobres. Ellos son los preferidos de Jesús en el Evangelio. No se trata solo de ser generoso con los pobres, bueno con los pobres, sino se trata de entrar en comunión, que es más profundo, ¿no? De tener amistad con los más pobres. Y entonces ellos nos revelan a un Dios que nosotros por ahí desconocemos. La experiencia en esta comunidad ha marcado a Jorge Mario Bergoglio. En la actualidad sigue manteniendo el contacto. Ya han recibido cartas del Vaticano y el Papa ha llamado personalmente a algunos jóvenes. Desde 1997 el padre José María trabaja en los barrios pobres. Bergoglio solía visitarlo. El pobre se lo ve como alguien a quien debo ayudar, pero también de quien debo aprender. Entonces, Bergoglio, en todas sus homilías y en su pastoral, era: ayudemos, vamos a comprometernos con el pobre, pero ojo, además de ayudarlo, él nos tiene que enseñar mucho. Con un oído en el Evangelio y otro con los hombres. Así describe el padre José María el comportamiento de Jorge Mario Bergoglio. Demostraba el significado de ser sacerdote y obispo con acciones como el lavado de los pies el Jueves Santo. La Iglesia debe ponerse al servicio del pueblo. Esa rápida visita que el Papa hizo a Lampedusa, ¿no? Es como, me lo imaginaba visitando una villa acá en Buenos Aires, ¿no? Y visitaba la villa y de esa manera decía a los paraguayos, a los bolivianos, a los peruanos: son bien recibidos, esta es la casa de todos y tenemos que compartir como hermanos. Miles de refugiados se ahogaron frente a la costa de Lampedusa cuando huían a Europa desde África. Con su visita en julio de 2013, el Papa recordó este escándalo, honró a los muertos y llamó la atención del norte rico sobre la política de refugiados de la Unión Europea y sobre las personas excluidas. No tiene miedo de hacer declaraciones con implicaciones políticas. Nuestra sociedad ha olvidado el llanto y la compasión. La globalización de la indiferencia nos ha arrebatado la capacidad de llorar. ¿Fue política la visita a Lampedusa? No, llegó como papa, como pastor, pero hizo un gesto que también tiene carácter político. Él fue obispo en América Latina y por eso rechaza la idea de una iglesia que influya en la política, que se inmiscuya. Esa es la misión de los laicos, con su sabiduría y sus conocimientos. En el siglo XIII, Francisco de Asís fue lo más opuesto a un revolucionario político. Pero la respuesta a sus preguntas no se encuentra en la floreciente burguesía, y mucho menos en la jerárquica iglesia medieval, con su suntuosidad, sus catedrales y sus imágenes divinas. En una excursión cerca de Asís, Francisco se encontró con la iglesia en ruinas de San Damián. Una vieja imagen de la cruz llamó su atención. Lo que descubrió era totalmente diferente al Dios que había conocido hasta entonces. No era el todopoderoso Señor del universo, sino el pobre Cristo desnudo en la cruz. Los tres compañeros que narraron su vida recuerdan ese momento clave.
Se puso a orar fervorosamente ante una imagen del crucificado que piadosa y benignamente le habló así: Francisco, ¿no ves que mi casa se derrumba? Anda pues y repárala. Y él, con gran temblor y estupor, contestó: de muy buena gana lo haré, Señor. Con estas palabras fue lleno de tan gran gozo e iluminado de tanta claridad que sintió realmente en su alma que había sido Cristo crucificado el que le había hablado. Francisco decidió dar un paso radical. Renunció a su herencia y donó sus posesiones. Los burgueses de la ciudad lo persiguieron y él se acogió a la protección del obispo. Devolvió a su padre el dinero que había tomado y repartido entre los pobres. Incluso se quitó sus ricas vestiduras. La indignación de la multitud y de su padre no lo disuadió. Quería vivir pobre como Cristo. De ahora en adelante diré: Padre nuestro que estás en los cielos. Ya no llamaré padre a Pietro di Bernardone. Recibió la simpatía del obispo de Asís, Guido, que lo protegería en el futuro. Nadie apuntaba a la vocación sacerdotal de Bergoglio cuando nació en 1936. Tras la escuela se formó como técnico químico. Buenos Aires es una ciudad llena de belleza y caos, según la guía de viajes. Cada barrio tiene su propio carácter. Los inmigrantes de Europa llegaron con sus propias tradiciones. También Bergoglio nació en una familia de inmigrantes. La diversidad cultural de la gran ciudad lo marcó. Le interesa la literatura y le gusta el tango, que tiene sus orígenes aquí, en Buenos Aires. El barrio portuario de La Boca era uno de los más pobres de la ciudad. Hoy las casas de colores, las tabernas de tango y los cafés atraen a visitantes y turistas de todo el mundo. En el barrio de Flores, Bergoglio pasó su infancia y su juventud. Cerca de la casa de sus padres se encuentra la iglesia de San José. En una entrevista en la radio habló de una vivencia que le cambió la vida. Fue un 21 de septiembre. De repente sentí que tenía que entrar en la iglesia de Flores. Lo sentí en mi interior, pero no podía explicarlo. Vi a un sacerdote que no conocía. No sé qué más sucedió. Sentí que algo me agarraba en mi interior y lo supe. Tenía que ser sacerdote. No tenía ninguna duda. Entró en la Compañía de Jesús, estudió teología y en 1969 se ordenó sacerdote. Más tarde llegaría a ser provincial de los jesuitas en Argentina y en los años 80 dirigió durante 6 años una universidad de la orden. El hermano Mario Rausch vive aquí desde 1977 y fue alumno de Bergoglio. Este es uno de los 2 patios de la casa, es el patio de teología. En él muchas veces hemos visto caminar al padre Bergoglio como cuando era rector de la casa. En este mismo patio tenía su habitación hacia el final ya del corredor. Este era su despacho, su escritorio, y aquí tenía el dormitorio. Ignacio de Loyola fundó la orden en el siglo XVI. Bergoglio se inspira en él. Está marcado por los jesuitas. El discernimiento de espíritus, reflexionar mucho, escuchar la voz de los tiempos y, sobre todo, observar la realidad. He hablado con el Papa y está de acuerdo conmigo en esto. Debemos observar la realidad, tal como dijo San Ignacio, encontrar a Dios en todas las cosas. Comprender en realidad qué preocupa al hombre, qué pasa con la historia, para ponernos a trabajar. He oído a su secretario decir, y no me cuesta creerlo, que toma las decisiones más importantes en la oración.
Eso es típico ignaciano. No solo jesuita, sino ignaciano. Es más extenso. En 1976, los militares se hacen con el poder en Argentina. Los opositores son perseguidos, secuestrados y asesinados. La mayoría de los obispos callan. Bergoglio no es un héroe, pero tampoco un colaborador. Intercede entre bastidores por sus hermanos perseguidos. Si entonces se hubiese manifestado públicamente, ¿quién lo conocía entonces? Era provincial de los jesuitas, no un obispo ni un cardenal. Pero hizo mucho por algunas personas. En 1992 fue nombrado obispo y en el 98 ya era arzobispo de Buenos Aires. Fundó comunidades en los barrios pobres, bendijo comedores para indigentes, participó en fiestas parroquiales. Como obispo siguió ocupándose de la cura de almas. En 2001 el Papa Juan Pablo II lo nombró cardenal. Conoció la curia romana y fue de los que aconsejaban al Papa de una manera especial. En la elección papal, tras la muerte de Juan Pablo II, estaba considerado como un posible sucesor. No tenía miedo de enfrentamientos con Roma, sobre todo al hablar de su visión de una iglesia de los pobres. Francisco de Asís, con los pobres de la ciudad, empezó a reconstruir la iglesia en ruinas de San Damián en 1206. No había previsto hacer carrera en la iglesia y mucho menos fundar una orden. En los barrios ricos, llama a la puerta de los burgueses y nobles pidiendo material de construcción. Pero Francisco ha sido desterrado. Ni siquiera los que antes recorrían las calles bebiendo y cantando con él lo escuchan ahora. ¿Es esto lo que Dios quiere de él? Un día oí la voz de Cristo que hablaba a los jóvenes que enviaba a predicar. Les decía que no debían tener bolsa, ni zapatos, ni un segundo vestido. Y a eso me dediqué con todas mis fuerzas. Cambió el cinturón por una cuerda y dejó de usar zapatos. Francisco viajó de ciudad en ciudad y empezó a predicar, a hablar del Dios pobre que lo había mirado a los ojos en San Damián. Después regresó a Asís, donde se unieron a él sus primeros compañeros, antiguos amigos de la burguesía y la nobleza. Pero nada hace prever que de esos orígenes vaya a nacer una orden significativa. Francisco luchará mucho tiempo contra Roma para convertir su comunidad en orden, para darle una relevancia. Recorre Umbría junto a sus compañeros. Está emprendiendo un viaje muy peligroso. Hay muchos otros predicadores errantes que critican duramente la riqueza de la Iglesia y el estilo de vida de los obispos, y la Inquisición los persigue sin compasión. ¿Son unos blasfemos estos hermanos de hábitos sencillos? Francisco y sus compañeros son insultados y perseguidos. Entonces toman una decisión, pedirán protección al Papa. No es fácil conseguir una audiencia con el Papa Inocencio III. Un influyente cardenal y el obispo de Asís interceden por los hermanos. Tras varios intentos, por fin lo consiguen. El Papa escucha los ruegos de los predicadores errantes. Francisco logra convencer a Inocencio III. El Papa le ofrece una garantía oral y permite a los hermanos predicar sobre asuntos de la vida. Pero también les impone condiciones. La joven comunidad debe jurarle obediencia y someterse a los obispos. Una leyenda posterior narra un sueño del Papa. Ve a Francisco sosteniendo la iglesia de Letrán y salvándola de derrumbarse. La iglesia del siglo XXI no está en peligro de derrumbamiento. Sin embargo, la iglesia jerárquica centrada en Roma sufre una de las mayores crisis de los últimos tiempos. El escándalo del abuso de niños y jóvenes deja ver sus debilidades. Se ocultan y se silencian muchas cosas. Sigue habiendo enfrentamientos e intrigas en la curia y el asunto Batilix genera nuevos titulares.
Una de las primeras medidas del nuevo Papa es nombrar a 8 cardenales de todo el mundo para llevar a cabo la reforma de la curia. Entre ellos, el cardenal de Múnich, Reinhard Marx. El Papa lo deja claro. Pronto los obispos tendrán más que decir, pero se toma las reformas con calma. ¿Quiere quitar poder a la curia paso a paso? Él sabe cuál es el problema, pero también sabe que necesitamos un centro fuerte en Roma. Yo lo he dicho siempre, sería totalmente contraproducente, por decirlo así, debilitar a Roma o al Papa. Eso no tendría sentido en un mundo globalizado. Pero una descentralización razonable es lo que quiere lograr paso a paso. Quiere alentarnos, y eso ya se aprecia en sus conversaciones con los obispos. Están más dispuestos a cumplir su misión. En febrero de 2014 nombró 19 cardenales, entre los que se encuentran muchos de América Latina, África y Asia. Cambia la relación de poder en la Iglesia, pero quienes esperen una revolución desde arriba quedarán decepcionados. Tampoco Francisco va a ordenar mujeres ni a concederles la dignidad cardenalicia. Eso es absurdo, es totalmente falso. Lo que él quiere es lo contrario. Desea que los sacerdotes, los obispos y los cardenales sean menos clericales. Creo que hay muchos cargos que no tienen por qué estar ocupados por un cardenal, un obispo, un sacerdote o un diácono, sino también por laicos. Y no solo en la sala de prensa del Vaticano, sino también en otros departamentos de la Organización del Vaticano. Y esos puestos también pueden estar ocupados por mujeres que tengan las cualificaciones correspondientes. Francisco de Asís no se cuestiona la condición de sacerdote. Ni siquiera ha pensado que una mujer pueda interesarse por su movimiento. Clara di Favarone, hija de una casa noble, está fascinada por los hermanos. Se opone a los planes de boda de su familia, dona dinero a Francisco para renovar iglesias y se reúne con él en secreto. Ella también quiere vivir pobre, como los hermanos. El domingo de Ramos de 1211 huye de la casa de sus padres. Junto a las murallas de la ciudad la esperan unos compañeros de Francisco que la llevan a la iglesia de la Porciúncula en la llanura de Asís, donde tienen su centro espiritual. Francisco corta el pelo de Clara y le impone un hábito sencillo. La espera una vida de mendicidad y pobreza. Continuará por su propio camino después de librarse de la persecución de su familia con la ayuda de los hermanos. Francisco y Clara tienen el mismo objetivo. Se sienten responsables el uno del otro y se aconsejan mutuamente. Tampoco Clara quiere vivir tras los muros de un convento, sino implicarse con los excluidos. Pronto se unieron a ella otras mujeres, entre ellas su hermana Catalina. En Asís se ocupaban de los pobres, los ancianos y los enfermos. Junto a los hermanos surge una comunidad independiente de mujeres. La pobreza hoy se muestra con mayor crudeza en las grandes ciudades del mundo, también en Buenos Aires. Quien no tiene perspectivas cae víctima de las drogas. En el barrio 11114, los sacerdotes tienen un centro de prevención y rehabilitación. Los que quieren estar limpios encuentran ayuda. Hay cursos para aprender una profesión. Un importante objetivo es que los jóvenes se hagan responsables de otros y de la comunidad. Y eso lo fuimos tomando de los mismos chicos y chicas que vienen y dicen, bueno, esta es mi familia, mi segunda casa. Y ya son los mismos chicos los que trabajando en la cooperativa que se ha formado de los Hogares de Cristo empiezan a acompañar a otros chicos. Cada vez el protagonismo está más en mano de los chicos, ¿no?, que se están recuperando de esa iglesia pobre para los pobres, por así decirlo. Es un ejemplo. El centro no se limita a ayudar a los toxicómanos, sino que ofrece trabajo a los habitantes del barrio.
Es un refugio para todos los que buscan huir del círculo de pobreza, criminalidad y droga. En los barrios pobres de Buenos Aires, la iglesia está más viva que en muchas comunidades del norte rico. El Papa trae consigo esta experiencia. Creo que el viento del sur también es importante para el norte. Sobre todo porque viene de un continente muy pobre, pero también piadoso y cristiano. El cambio en el Vaticano también tuvo sus efectos en Alemania. El obispo de Limburgo, Franz Peter Tevars van Hels, fue suspendido en 2013 por incrementar los costes del centro diocesano y ocultarlos sistemáticamente. Su estilo autoritario no encajaba con la iglesia pobre y humilde que desea el Papa Francisco. En el aspecto material hay una pregunta que siempre debemos hacernos. ¿Qué hacemos con nuestro dinero? ¿Sirve en realidad a los pobres, a la evangelización, a las personas necesitadas, a quienes buscan formación o fe? ¿Nos sirve para anunciar el Evangelio? Por eso también creo que la pobreza es necesaria para alejarnos de un lenguaje duro y excluyente a un lenguaje de humildad, de hospitalidad, de esperanza, de amor al prójimo. Y eso también lo veo en el Papa. Francisco de Asís busca el diálogo también con otras culturas. En 1219 peregrina a Tierra Santa y a Egipto. Allí visita el palacio del sultán al-Malik, donde pasa varios días hablando sobre su religión. El gobernante musulmán está impresionado por ese hombre de hábito sencillo. Buenos Aires es un crisol de culturas. En el distrito 11 viven muchos judíos. Como cardenal, Jorge Mario Bergoglio buscaba el diálogo con judíos y musulmanes y mantiene una gran amistad con el rabino de la comunidad judía. No obstante, el Papa Francisco, que cree profundamente en el diálogo, ve en el mismo la llave necesaria para alcanzar la paz. Uno de los principales deseos de este Papa es dar una voz clara y firme a la paz en el mundo, en Siria y Oriente Próximo, en África, en Ucrania. En septiembre de 2013 rezó por la paz en Siria durante 4 horas en la plaza de San Pedro. El llamado de paz a Siria me hizo recordar las veces que hablábamos de el compromiso que deben tener los líderes en los momentos difíciles, el no callar, el acercarse a la gente, especialmente a los humildes, a los sufrientes. Es también una forma de diálogo. Se dialogan con palabras y con gestos. En enero de 2014, Escorca visitó al Papa. Los dos hablaron sobre el inminente viaje del Papa a Israel. Y sueño con esos momentos. Paz. Por supuesto que él no va a resolver todos los problemas, pero lo que quiero es un sello, un algo, una luz encendida que pueda permitir a palestinos e israelíes sentarse iluminados con esa luz y tratar de obtener avances en la senda de la paz. Y que eso pueda ser un signo para todo el Medio Oriente y para todo el mundo. Desde su viaje a Egipto, Francisco está muy enfermo, cada vez más ciego. La paz es uno de sus mayores deseos, y ahí entra también el respeto a la naturaleza. Loado seas, mi Señor, por todas tus criaturas. Loado seas, mi Señor, por nuestra hermana Madre Tierra, la cual nos sustenta y gobierna y produce diversos frutos. La comunidad crece. En su encuentro anual en Pentecostés llegan más de 1000 hermanos de toda Italia. La nueva orden necesita una estructura. Poco a poco, Francisco se va sintiendo preparado para escribir una regla.
Que los hermanos no se apropien nada para sí, ni casa, ni lugar, ni cosa alguna. Y cual peregrinos y forasteros en este siglo, que sirven al Señor en pobreza y humildad, vayan por limosna confiadamente. Pobreza y humildad, ¿servirán para renovar la Iglesia? El Papa Francisco se ha impuesto una difícil misión y tiene rivales poderosos. Hay personas que critican su estilo. Hay personas que se oponen al vocabulario que utiliza. Incluso hay resistencias dentro de la curia. Pero a diferencia de las críticas al Papa en los años anteriores, esta vez proceden de un pequeño círculo de intelectuales. El pueblo en las parroquias está satisfecho con lo que dice y hace el Papa. Sienten el aire fresco y lo valoran muy positivamente. También creo que hay que acostumbrarse. Pero lo que me sorprende del Papa es que quiere que todos participen. No se desvía de su camino. Pero tampoco utiliza la fuerza bruta. No es su estilo. Quiere convencer con el ejemplo y el testimonio, y creo que no busca una ruptura, sino un desarrollo. Buenos Aires bajo el brillo de los neones. De su ciudad, el Papa no solo trae la experiencia de la pobreza, también conoció muchas facetas de una sociedad moderna, en la que la Iglesia y sus preceptos morales pierden peso. En el vuelo de vuelta desde la Jornada Mundial de la Juventud en Brasil, los periodistas le preguntan por su opinión sobre la homosexualidad. Sobre los homosexuales. Si una persona busca al Señor y tiene buena voluntad, ¿quién soy yo para juzgarla? Utiliza un tono que no discrimina. Habla de forma espontánea, pero piensa lo que dice. Todas las cosas que dice son asumibles. No son contrarias a un dogma, ni a la posición moral y teológica de la Iglesia. En Europa, como en América Latina, la Iglesia Católica debe ser consciente de que su imagen de matrimonio y familia ya no coincide con la realidad de las personas. El número de divorcios aumenta, las familias reconstituidas son más frecuentes, las parejas no se casan. El Papa quiere un diálogo amplio. Ha convocado un sínodo en el que también se hablará sobre la relación de la Iglesia con los divorciados que se vuelven a casar. Ese tema va a dar guerra. No es una cuestión universal, porque las culturas son muy diferentes. Pero sí es universal para la Iglesia que convoca este sínodo. Y el Papa quiere que el proceso sea de diálogo. No quiere dar órdenes desde arriba. Quiere escuchar. Por eso, también me parece muy importante que los obispos hablen abiertamente entre ellos. Pero ¿cuánta apertura permitirá, por ejemplo, el principal guardián de la fe, el cardenal Gerhard Ludwig Müller? ¿Hasta dónde llegarán las reformas? El Papa transmite a los cardenales que no quiere una corte. No puede haber intrigas, murmuraciones ni enchufes en la Iglesia. Los obispos deben dar ejemplo, ser constructores de puentes como él. Francisco construyó el puente para los pobres. En 1226 muere en la capilla de la Porciúncula. Su cadáver es trasladado rápidamente a la ciudad. Como se prevé que numerosos peregrinos van a visitar su tumba, la ciudad quiere obtener beneficios. El camino pasa junto a San Damián, donde Clara ha encontrado un hogar para su comunidad y donde se despide del difunto Francisco. 2 años después de su muerte, Francisco de Asís fue declarado santo, uno de los más importantes de la Iglesia Católica. Sus compañeros observaron que pronto llegaron los honores. El mismo Papa, que en vida había amado tan cordialmente al santo, no solamente lo honró con la canonización, sino que también hizo construir una iglesia en su honor y colocó personalmente la primera piedra. El Papa Francisco no quiere ser el superhombre que muchos esperan de él. No desea un culto a la personalidad. Dirige la atención de la Iglesia hacia los pobres, cambia el estilo y las estructuras, pero no los dogmas, y da más valor al diálogo que sus predecesores. Sigue siendo el mismo de siempre. Es igual que antes de ser Papa. No quiere vivir entre lujos y no quiere ser un obispo rodeado de guardaespaldas que le impidan tocar la mano de las personas que se acercan a él.
Eso es lo que quiere cambiar. Es papa porque es obispo de Roma y no al revés. Mire, si entendemos por revolución cambiar las cosas, está bien aplicado. Él vino para cambiar cosas. No más una iglesia autorreferencial, humildad, sencillez, salir a buscar a la gente, no esperar que la gente venga a la iglesia está donde está la gente. Eran cosas muy evidentes, pero sin embargo no se hacían. Y él está mostrando la senda de cómo hacerlo. Tal vez sea esa actitud la que traiga el mayor cambio. Desea una iglesia de servicio donde el pueblo tenga un papel central. También es un hombre que deja claro que si no hay alegría, si no estamos felices por haber encontrado el Evangelio, nadie seguirá nuestra iglesia. Es totalmente imposible. Siento mucha curiosidad y estoy relativamente seguro de que paso a paso van a cambiar muchas cosas. El Papa de los pobres, el primero de América Latina, escribe un nuevo capítulo de la historia de la Iglesia. Su cargo no lo ha cambiado, pero Francisco ha empezado a cambiar el cargo y toda la Iglesia. Antes de cualquier reforma, de cualquier cambio estructural, el Papa dejó clara cuál era su relación con las personas. Sencilla, humilde, consigue llegar incluso a los más alejados. Creo que tanto sus palabras como sus gestos muy poderosos dejan claro que la Iglesia se mueve hacia su centro. Naturalmente, por seguir con detalles secundarios, seguimos trabajando en los cambios estructurales, las reformas en la curia. Son asuntos que interesan mucho a los medios y a la opinión pública, pero yo creo que la principal preocupación del Papa es volver a la razón de ser de la Iglesia, la evangelización. Un deseo que comparte con su predecesor. Francisco aprecia mucho a Benedicto XVI y continúa tras su estela. Una mayor dureza en la persecución de los abusos sexuales y la reforma de las finanzas del Vaticano. Las primeras medidas afectan al Banco Vaticano. Francisco se preocupa por la transparencia y hace auditar las cuentas. Nombra una especie de ministro de Economía, así como un consejo económico, dirigido por el cardenal alemán Marx. El dinero tiene una función de servicio y está destinado a ayudar a los pobres. Las iglesias ricas son las que más ayudan a los pobres, por ejemplo la de Alemania. Pero a veces existe el riesgo de que las estructuras de la iglesia y de sus conferencias de obispos nacionales se hagan cada vez más grandes y burocráticas. Creo que el Papa... Gran parte de lo que sabemos sobre Francisco de Asís procede de la leyenda de los tres compañeros. Tres amigos del santo escriben sus recuerdos después de su muerte. Narran lo popular que lo había hecho el dinero durante su juventud. Recorría día y noche la ciudad de Asís. Era tan pródigo en gastar que cuanto podía tener y ganar lo empleaba en comilonas y otras cosas. Soñaba con ser ordenado caballero, pero antes debía probar su valor en la batalla. En 1202 tuvo una oportunidad cuando Asís y Perusa se declararon la guerra. Los hombres de Asís perdieron la batalla y Francisco acabó en prisión. En la cárcel empezó a dudar del estilo de vida que había llevado. Un año más tarde quedó en libertad, pero afectado por una grave enfermedad. Las dudas se hacían más fuertes. ¿De qué sirven las ropas hermosas si uno está vacío por dentro? ¿De qué los banquetes si el espíritu se ve atenazado por horribles recuerdos? Una vez sano volvió a su vida anterior, pero las canciones, los bailes y los banquetes solo ofrecían breves momentos de diversión. Francisco buscaba la soledad
y se retiraba al bosque. Encontraba consuelo en la oración. Sumo glorioso Dios, ilumina las tinieblas de mi corazón para que cumpla tu verdadero mandamiento. Su crisis vital lo alejó de sus familiares y amigos. Solía caminar por las calles pobres de la ciudad, donde se encontraba con el sufrimiento de los enfermos, los mendigos y los excluidos. Un día se encontró con un leproso y no reaccionó como lo había hecho siempre. Llevo 20 años viviendo como si Cristo no existiese. Entonces me causaba repulsión ver a un leproso. Pero Dios me ha llevado hasta ellos y al conocerlos, mi amor ha despertado. Poco tiempo después abandoné el mundo de los burgueses. Una vida con los excluidos. También el cardenal Jorge Mario Bergoglio solía encontrarse en los márgenes de la sociedad. Animaba a los sacerdotes a acudir a los barrios pobres. $13 millones de personas viven en la región metropolitana de la capital argentina. Muchos de ellos son católicos. El centro espiritual es la Catedral de la Plaza de Mayo, donde trabajaba el cardenal Bergoglio. América Latina es el continente con más católicos del mundo. Francisco, un papa en medio de su pueblo. No quiere aislarse. Jorge Mario Bergoglio busca el contacto con las personas. Con él ha llegado un nuevo estilo al Vaticano. El Papa del fin del mundo busca un cambio en la Iglesia Católica. Su patrón, Francisco de Asís, el santo provocador del siglo XIII, era hijo de un rico mercader. Renunció al dinero y a su profesión y se entregó a los pobres y al Evangelio. Cualquiera que tome como modelo a ese santo deja claro que quiere cambiar las cosas, pero debe enfrentarse a enemigos poderosos. 13 de marzo de 2013. El humo blanco anuncia un nuevo papa. Buenas noches. Su primera aparición, modesta y sencilla, deja claro lo importante que es para él el pueblo de la Iglesia al pedir que los fieles recen por él. Cuando eligió el nombre de Francisco, comprendí que estaba pasando algo nuevo. Las señales eran claras. El nombre fue una declaración de intenciones. El nuevo papa es un maestro de los gestos. Nada se ve forzado. Tras su elección, tomó el autobús con los cardenales y pagó personalmente la cuenta del hotel. Renunció a residir en el Palacio Apostólico y sigue viviendo en la casa de huéspedes del Vaticano. Papa volverá a centrar la atención sobre lo fundamental. El Papa dejó claro lo que era fundamental para él en Asís, la ciudad de San Francisco. Viajó allí poco después de su elección y no fue una decisión tomada a la ligera. Sus predecesores se reunieron en esta ciudad de Umbría con representantes de las religiones para rezar por la paz mundial. El viaje tiene un carácter programático tan fuerte como la elección del nombre. Desde esta ciudad de la paz, repito con la fuerza y la mansedumbre del amor, respetemos la creación. No seamos instrumentos de destrucción. Respetemos a todo ser humano. Que cesen los conflictos armados que ensangrientan la tierra. En la Basílica de San Francisco, los frescos narran la historia de Francisco de Asís. Asís a principios del siglo XIII. Francisco nace en una familia burguesa adinerada. Su padre es comerciante de paños y espera que su hijo siga sus pasos. Lo lleva en sus viajes de negocios y le encarga tareas importantes. Francisco aprende a trabajar con telas muy valiosas y a tratar con los clientes. No presta atención a los molestos mendigos.